María Luisa, tú que ya has oído a toda la mesa, ¿qué les pedirías, ¿no? en este panorama tan cambiante de la producción, nuevos agentes, nuevas leyes, nuevo convenio colectivo? Bueno, ¿qué les pedirías para que facilitasen esos trámites o ese acceso a la financiación? Bueno, lo primero, gracias por venir. Ahora me has dejado muy preocupada con esto de que no tenemos asociaciones de productores fuertes que nos peleemos con el ICO. Yo me ofrezco para estar en la puerta a partir de mañana y te aseguro que lo tomo como un reto personal, porque sí que creo que siendo un banco público, bueno, de lo que se trata es de facilitar aquello que no pueden facilitar los bancos privados. Y sí que, bueno, pues como decía nuestro compañero, sí que si hay un convenio con Televisión Española no tiene ningún sentido que no lo tengamos con el resto de las televisiones autonómicas. Y bueno, yo me lo tomo como un reto que a partir de ahora... Yo digo que realmente los primeros convenios que se firmaron estaba la Asociación de Productores. Firmaba Televisión, la Asociación y ICO. Y de repente... He tomado nota, porque claro, entonces existía FAPAE, pero ahora tenemos una plataforma que es verdad que no tiene una organización jurídica, pero estamos todos juntos, que es PIAF, MAPA, PROA, Profil, DIBUS y AEGINE. Estamos todos juntos y te aseguro que cuando salga de aquí, no voy a llamar por teléfono porque me lo he dejado en el avión esta mañana, pero voy a tomar nota para ponerme en contacto con el ICO y que esto, si somos nosotros los que pedimos, luego que seamos los responsables de también conseguirlo. Y nada, deciros que muchísimas gracias, que efectivamente en España, como decía Christoph, pues al final las películas se hacen con una vía que es la de las AIS. Esto complica mucho porque efectivamente una SL tiene un capital de 3.000 euros y, como bien decía Rafa, al final vamos y decimos: tengo 3.000 euros de capital social y quiero 5 millones de euros para hacer este proyecto. Y eso complica que los bancos o los departamentos de riesgos lo quieran ver. Lo que pasa es que a mí lo que me sorprende es que, como bien ha dicho Rafa, el índice de morosidad es prácticamente nulo. No te has atrevido a decir cero, porque supongo que algo habrá, pero es muy bajito. Y la verdad es que es muy cansado por parte de los productores independientes ir entidad por entidad explicando una y otra vez la forma de financiar. En este caso somos la Asociación Estatal de Cine, el cine, que siempre es lo mismo, siempre son contratos de preventas, siempre es ayuda pública o no, pero bueno, deducciones fiscales, y el modelo siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho porque al final hemos estado en muchas charlas del hub audiovisual, hemos estado en esta gran apuesta que hace el Estado por el sector audiovisual y siempre se nos ve como un sector en crecimiento y que quieren empresas fuertes. Si para cualquier contrato que tenemos que descontar tenemos que pasar por CREA SGR tiene un límite de aval. Entonces ese límite hace que las productoras estemos encorsetadas, es decir, es difícil crecer si tenemos ese límite. Y claro, ese límite no sería preocupante porque es un límite bastante alto si los avales no tuvieran que perdurar hasta los tiempos que empiezan los contratos. Es decir, si yo descuento un contrato de Free TV, a lo mejor son 24 meses desde que se ha estrenado en cines. Entonces mi aval, el aval de esa película que se estrenó hace 2 años, todavía a día de hoy sigue ahí contando como aval, porque las entidades financieras privadas, y no sé si el ICO lo hace, no liberan los avales cuando las películas se hacen. Y para mí no es lo mismo una película que es un guión, que yo entiendo que yo voy a un departamento de riesgos y le digo: confíe usted en mí, que esta película va a ser lo que yo digo que va a ser. No es lo mismo que cuando la película ya está metida en una lata, que no tiene el mismo riesgo. Entonces sí que he hecho en falta esos mecanismos de liberación de aval que harían posible que las empresas pudieran acceder a rotar y tener una capacidad mayor de financiación y por tanto de hacer proyectos. Esto tanto para Coficine, que si también trabaja con CREA SGR, que yo creo que vosotros también trabajáis sin CREA SGR, ¿no? Y bueno, pues ese es el principal encorsetamiento que yo veo para los productores independientes, y ahí lo dejo. Si quieres por alusiones.
si quieres, Rafael, yo creo que aquí podemos también, como se suele decir, me alegro que me hagas esa pregunta. Bueno, en breve, quizás sea en un mes o algo así, entendemos esa preocupación, es una realidad y está ocurriendo. Vamos a firmar con CREA, algo anticipaba, es esta línea de anticipos de crédito que antes decía que se divide claramente en dos fases, no solo porque la vida de la producción tenga dos fases diferenciadas, sino también precisamente por eso, porque en esa primera fase muchas veces iremos del aval de CREA, que es la primera fase de la producción, rodaje, etcétera, cuando realmente se necesitan más los fondos por parte de la productora, ¿vale? Pero luego en la segunda fase, una vez se entregan los materiales, ahí sí se libera el aval de CREA y entramos nosotros directamente ya con las facturas. Con lo cual va a ser como un producto muy a la medida que da el viaje que hace la producción en sí. Pero Perdona, Amelia, pero sí, no es así. La factura va a existir 24 meses después de que la película se haya estrenado en cines. Y la película la hemos hecho 24 meses antes. Entonces, durante 24 meses se está bloqueando ese aval. Ese es el problema. Y las entidades financieras no estáis liberando esos avales. Yo siento decirte que esta es la realidad. Desde el momento que se tiene la factura, sí. Pero la factura se tiene cuando se inician los derechos. Vale. Es que depende de cada caso. No siempre es igual. No, es que Amelia, ese es el problema, ¿no? Que una película, bueno, por lo menos las películas, el tipo de películas cinematográficas que defendemos desde el cine, se estrenan en cines, más o menos, no hay una ventana de cine, pero es verdad que hay una ventana que marca la industria, no es que la marquemos nosotros, sino que los cines te marcan pues, que X días mínimo tiene que estar en los cines. Sí. Más o menos a los 4 meses empieza el Pay TV o el SVOD, entonces ahí empezaría a tener facturas durante 5 años, porque normalmente si es con Amazon, si es con Netflix, si es durante 5 años, cada 3 meses te va llevando una pequeña factura. Claro, no se trata de que me vayas liberando el aval en el momento que yo voy emitiendo esas facturas. Y luego el Free TV, que también lo utilizo para financiar la película, el rodaje de la película, es a los 24 meses del estreno en cines. De tal forma que yo la factura voy a emitir cuando realmente se vaya a emitir. Y yo lo que digo es que no es el mismo riesgo el de una película cuando está metida, o sea, cuando hay un guión, que cuando la película está hecha. No es el mismo riesgo, entonces debería haber un mecanismo automático que no lo tuviera que pedir el productor y que se activara, porque evidentemente los bancos, a ver, no ninguno, son todos, los bancos lo normal y sobre todo los departamentos de riesgo que van en contra normalmente de la parte comercial, para coger un aval les cuesta muy poco, pero para soltarlo les cuesta mucho, ¿no? Entonces, en Caixa y bueno, en todos, insisto, no se liberan los avales y eso te encorseta, porque yo durante 2 años tengo 2 millones en SGR bloqueados, que no los puedo utilizar para otro proyecto, cuando yo ese proyecto ya lo he hecho. Perdonad, Sí, entendido. Es verdad que en las películas los periodos son mucho más largos, ¿vale?, que en otro tipo de casuísticas como series o etcétera, y sí se produce ese efecto al ser un periodo bastante más largo. Correcto. Yo por alusiones os digo que, no lo digo porque es que lo hemos hecho con CREA, pero yo sé que esto se puede hacer. Quizá lo que tú dices, María Rosa, de hacerlo como automático es muy complicado, porque no es fácil, pero se puede hacer. O sea, yo es que siempre, con Pedro, con Rafa, en operaciones que hemos hecho en el pasado, eso lo hemos hecho. Yo necesito tu aval hasta que entre la última parte de vida, o necesito el aval hasta que termine el rodaje o hasta que empiece el rodaje. O sea, esto se puede hacer y se hace de una forma sin ningún problema. O sea, que lo que pasa es que automatizar eso que tú dices, si no somos capaces de tener líneas que funcionen de forma fácil, pues imagínate automatizar que cuando es el vencimiento del aval. Pero yo creo que esto es sensato, tiene sentido y creo que tiene todo el sentido del mundo. O sea, una vez que ya tengas la producción y que lo único que falta es que llegado el momento se emita la factura, pues es que realmente el aval no es tan necesario, o a lo mejor hacerlo de una forma gradual. Yo os entiendo, pero es verdad que también como mientras haya línea no hay tanta preocupación
preocupación porque te preocupa cuando dices es que este cliente lo tengo hasta aquí de riesgo, a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues lo vamos liderando por aquí. Pero mientras exista en línea, pues claro, es mucho más cómodo para cualquier entidad financiera hacer una bala sobre el vencimiento. Pero yo soy la primera que me dice que no, que yo no necesito solo a veces 6 meses o 3 meses. O sea, esto se puede hacer y se hace. Así que no creo que sea. Lo que pasa es que quizá el espíritu de Cofitín, de Trios, y que nos dedicamos más a financiar el audiovisual, de verdad nosotros que conocemos los proyectos, nos es más fácil. Pero en otras entidades financieras que no es ese objetivo, es que es muy difícil. Un departamento de riesgos llega primero el aval. ¿Por qué? Pues esto es una operación que tiene un aval y que va a ir hasta el vencimiento, punto. Y si no, explícame por qué no. Pero es porque no hay un área especializada en audiovisual. Entonces, por eso es como están ellos, los ángeles de la guarda de la audiovisual y de la cultura, que es CREA, pues si está CREA, yo me lo creo, pero hasta el final. Claro. Pero porque sigue sin conocer bien el conocimiento. Entonces, yo creo que no es que no se quiera, sino que hay que tener una cultura que no tenemos en las entidades financieras. Eso es lo que yo creo. Cristo, ¿tú tienes algo que decir? Sí, yo tengo algo que decir. Yo creo que hay un tema aquí de análisis de riesgo. Estamos hablando, hay dos tipos de riesgo en producción. Hay el riesgo de producción propio, o sea, producir una película o un proyecto, y el riesgo que se vaya el presupuesto, que no sé qué incidente haga que la peli no cueste lo que tenía que costar o no se entregue en el momento que se tenía que entregar. Esto es el riesgo de producción. Y luego hay riesgo sobre lo que nosotros estamos sobre la financiación. Entonces, nosotros que somos una entidad totalmente distinta de un banco, que solo somos 44 personas haciendo esto y no somos un departamento de un banco, tenemos esa cultura desde el inicio, desde que fuimos creados en el 1950. Pero yo no estaba, pero es cierto, bueno, yo llevo 30. Pero es cierto que tenemos ese análisis. Entonces, queremos reducir el riesgo de producción. Eso sí, en cambio, el riesgo sobre la financiación a veces para nosotros es muy aceptable. Entonces, no vamos a requerir SGR para un contrato con, yo que sé, Netflix, Televisión Española, Movistar, porque nuestro negocio está basado en un análisis de riesgo que dice que la morosidad es bastante baja cuando las fuentes de financiación son buenas y el riesgo de producción ha sido reducido. Algunas veces las fuentes de financiación no son buenas, o son arriesgadas. Yo que sé que el distribuidor pequeño que era un ONG y que el año siguiente ha desaparecido desafortunadamente, eso es un riesgo de financiación. Un inversor en una IE que no sabemos si va a entrar o no, es un riesgo. Por tanto, nosotros tendemos a usar CREA-SGR donde el riesgo está y no usarlo donde no está. Por tanto, por ejemplo, para nosotros no parecería lógico conservar CREA-SGR, son 27 meses después del estreno de una película, porque uno, no podemos hacer nuevas operaciones nosotros mismos. Dos, a veces algunos bancos nos bloquean, lo siento, porque ellos mismos están utilizando CREA-SGR para un tipo de contrato que nosotros no usaríamos y nos encontramos en la situación que nos pide luego un descuento, yo que sé, de una IE, o sea, de inversores, y no podemos hacerlo porque ahí está ese aval bloqueado. Por tanto, yo creo que ahí hay que efectivamente encontrar algún mecanismo, porque no se va a crear una cultura en bancos que no la tienen. Es muy largo, eso requiere equipos especializados que no se muevan, que se queden, que entiendan, que tengan además un conocimiento antiguo de quién es quién, de quién fue. Es súper complicado. Yo me quedo con gente que no quiero que se vayan, porque incluso tenemos esa memoria es importantísima y el conocimiento no se hace de un día para otro. Alguna gente lo puede pensar, pero no es cierto. Decir que no hay riesgo, pues no es cierto tampoco. Hay riesgo, siempre lo hay. Hay películas que se van de presupuesto muy alto. Entonces, pero luego a nosotros no nos preocupa prestar a una empresa, incluso en el Reino Unido, empresas que tienen una libra de capital, porque se llama financiación a proyecto. Entonces, esto es autosuficiente, es su propia empresa. Un proyecto es una empresa. En sí no lo es oficialmente, pero lo es. Entonces,
Cuando tenemos esa cultura podemos prescindir de crear SGRs en algunos casos, en otros no. Yo creo que ahí es donde la optimización puede existir. Crea SGR tampoco puede estar en todas las operaciones, en el 100% de las operaciones que se pueden hacer en español, ¿no? Es imposible, efectivamente. Nosotros tenemos que crecer, está claro que tenemos que crecer, está claro que tenemos que tener más recursos, está claro que hay, además se está notando en el sector que el sector se está profesionalizando, que los productos cada vez son de mayor calidad y son más caros. Y bueno, y hay determinadas productoras que tienen pues encima de la mesa muchos proyectos y mucho dinero. Y ahora mismo, lo que comentaba Víctor, bueno, pues la banca española no está preparada porque hemos llegado tarde, porque necesita tiempo, porque necesita, bueno, pues una experiencia que a lo mejor no tienen, no está preparada para afrontar ese problema que tienen bastantes productoras, que tienen que sacar adelante proyectos de 15, 20 millones de euros. O sea, CREA ahora mismo puede estar manteniéndose bien, tranquilamente, en proyectos de 4, 5, 6, 7 millones. Es verdad que hay mucha producción. España está en el centro de la producción ahora mismo mundial, rodajes, proyectos, y no tenemos las herramientas financieras necesarias para sacar adelante pues una industria que puede ser bueno, pues el motor de este país y como lo va a ser el motor de Europa, ¿no? ¿Por qué los franceses hacen siempre las cosas bien? Pues no lo sé, pero la ley francesa, tampoco estamos de acuerdo. El modelo francés, los modelos inglés de financiación, pues son diferentes porque es lo que comentan, ven negocio y ven proyecto. Y mientras que fuera se vea proyecto y negocio y en España se vea garantía, pues tenemos un problema. Pero luego hay una cuestión de coste. Yo creo que también en muchas ocasiones he visto que los bancos utilizan SGR para luego proponer condiciones muy bajas. Claro. Entonces, claro, si tú no vas a usar SGR, vas a ser más caro. Hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ahí también hay un equilibrio que hay que buscar, porque solo ir a SGR para tener una garantía al 100% y poder proponer un precio súper barato no es suficiente. Vemos que tiene sus límites esto. A menos que llegáis a límites de 40 millones, cosa que no va a ocurrir. Entonces ahí también esa ecuación es importante, la ecuación del precio. Y luego quería hacer una pregunta para Rafa Sánchez. Quería hacer una pregunta también para Rafa Sánchez con el crowdfunding, porque sí que es verdad que es bastante novedoso, yo creo que es bastante desconocido en el sector, y no porque en Egeda no os hayáis cansado de decirnos y de intentar informarnos. Entonces, saber un poco si el crowdfunding cubre determinadas fases del proyecto, por ejemplo, el desarrollo, ¿no? Los productores independientes siempre tienen un problema con desarrollar 10 proyectos y que a lo mejor solo salga uno. Entonces, cada proyecto al final mínimo, y te estoy hablando de desarrollar el guión, pues estará entre los 50.000 y los 100.000 euros, ¿no? Entonces, ¿se puede vía crowdfunding financiar un desarrollo de un proyecto y esos 30 días que se da para que el productor levante, qué es lo que tiene que levantar? ¿La película entera? ¿El desarrollo? ¿Cómo iría? Generalmente los proyectos van asociados no solo a una producción, a veces puede ser, oye, pues quiero llevar una película o quiero hacer quiero hacer una promoción en un festival determinada, o quiero que compita en un festival, y es decir, que no tiene por qué ser exclusivamente de producción. Es verdad que la mayoría van muy ligados también al desarrollo de proyectos que van a producción, que es para producir un cortometraje, el primer cortometraje, o algunas cosas, ahora una serie también que tiene proyectos, pero sí, la verdad es que al final la mayoría se dan a un proyecto de producción comercial, pero también hay posibilidad de que pueda ser, pues, porque quiero llevarla a un festival y quiero hacer una operación, y entonces consigo que los mecenas me financien esa operación. Yo creo que
Lo interesante del crowdfunding está en el crecimiento, porque es verdad que ahora mismo, primero, la plataforma, como he contado, ahora mismo tiene proyectos limitados económicamente, son menores. El que el proyecto mayor que hemos tenido es 30.000 euros, al final la plataforma ha levantado 180.000 euros en su conjunto de proyectos cerrados. Pero yo creo que aquí lo importante es generar la confianza suficiente para que crezca el número de donantes y por tanto crezca las posibilidades para que los productores hacer cortos pequeños o en su día cuando tengamos o cuando se aprobada la reforma de inversión y préstamo, pues irnos a proyectos de más calado a cambio de cierta rentabilidad para los inversores. Y luego quería poner encima de la mesa de todos vosotros, ya la última, y ya te dejo hablar, Enrique, es otro de los problemas que tenemos de financiación los productores independientes, es el IVA. El IVA soportado, los presupuestos ya sabéis que muchas partidas tienen un 21% de IVA, el IVA repercutido muchas veces es a 2 años vista, con lo cual de repente te encuentras con una tesorería que se podría cubrir vía confirming, intentar ganar tiempo, pero bueno, que es verdad que no hay líneas de IVA, no existen, no es fácil que un productor consiga una línea de IVA y en proyectos es una partida muy importante. No sé si el ICO, Caixa, no sé si tenéis algo, lo tenéis pensado, lo habéis estudiado en otras empresas o en otras industrias, está estandarizado. Nosotros el programa que tenemos en Televisión Española, que digo que ya funciona hace muchos años, en la última renovación que hicimos justamente, una de las novedades que incluía era poder financiar la parte de preproducción y poder financiar hasta el 80% de IVA con aval de la SGR. Es como no podemos ir solos con estas garantías, necesitamos garantías adicionales. Y esto ha funcionado, de hecho, ha habido proyectos en los que se ha financiado hasta el 80% de IVA del contrato. Lo que pasa es que esa parte sí que necesita solo esa parte de la garantía de CREA. No es otra forma, es un poco, por eso yo digo que yo creo que hay que tener esa flexibilidad de usar a CREA cuando realmente es necesario. Y si no, pues no. Y ahora mismo es verdad que con el convenio, con el programa que tenemos con ellos, a nosotros si CREA avala el IVA, nosotros financiamos el IVA. No hay una limitación. Es verdad que ha habido un problema que hemos tenido en estos 2 últimos años, que esperemos que no sea tan, que ya se haya estancado, incluso mejore, es que este IVA era un 21% y nos estaba cubriendo bastante todos los intereses que podía generar la producción. El problema es que cuando los tipos de interés han subido, nos encontramos con que ya es más difícil financiar ese IVA porque era un poco nuestra garantía de cobro de esos intereses. Pero eso no quiere decir que, oye, ojalá y sigan bajando los intereses y volvamos a poder financiar o todo o una parte importante, pero ya lo estamos haciendo, aunque sea vía CREA. O sea, esto existe. Lo que pasa es que es verdad que tenéis que tener en cuenta eso, porque al final ese 21% que nos servía como un poco de garantía de los intereses y el tipo de interés sube y nos vamos a 4 o 5 años, no tenemos garantías, necesitamos garantías para poder. De hecho, nosotros no ignoramos intereses, pero yo entiendo que las entidades que financian lo tienen que ignorar, porque de alguna manera te tienes que garantizar por lo menos la rentabilidad de esa gente. Pero lo que ignora CREA. El problema que estás planteando es cierto que el tema del IVA está afectando a muchas productoras, porque es un problema de financiación. Lo estamos viendo, en principio, hemos hablado con bancos y es verdad que hay entidades que tienen líneas de IVA específicas, pero nosotros, bueno, probablemente tengamos que plantearnos otra opción, que es esa, empezar a trabajar con el tema del IVA, pero hay un problema con la agencia tributaria. O sea, que no paga. Que no paga, que no permite que se le comunique nada, ¿sabes? No acepta, es absolutamente inflexible para recibir ningún tipo de comunicación, porque tú puedes adelantar y comunicarle a la agencia tributaria, oye, cuando tengas que pagar a esta empresa, pues puedes hacerlo. No pueden pagar directamente a ti. No, en absoluto. Pero ni siquiera permiten una carta, ni siquiera permiten absolutamente nada flexible.
pero habrá que trabajarlo porque estamos viendo, y es verdad que en los últimos años se ha notado la necesidad de descuento de IVA. Sí, como una parte fundamental. Es que es brutal. Pero bueno, Juana, vuelvo a lo mismo. Es que Creas EGR, insisto, tiene un límite de aval para las empresas. Entonces, se hace difícil pensar que para una financiación de IVA que al final Hacienda va a pagar, porque va a pagar, es decir, pagará en junio, pagará en octubre, y yo entiendo que tenga que haber un margen corrector por si acaso hay alguna factura que de repente no lo consideran IVA deducible, pero es bastante raro, ¿no?, que un banco público necesite un aval de Creas EGR para un crédito de Hacienda. Ya, eso dice Rafa, es que aquí Hacienda no me paga. Es que te va a pagar al productor. Si a mí me pagase Hacienda, podría hacerlo hasta la vez, algún confirma, de tal contexto. Pero esto es lo que ocurre, que no nos pagan nosotros. Entonces necesitamos, de hecho, yo es solamente, o sea, Televisión Española, nuestro programa de televisión no tiene ningún aval. O sea, no hay avales. No hay avales personales, no hay avales de CREA, no hay nada. Solamente hemos... yo dije, joder, el IVA hay que ayudarles, y por eso, poco a poco, el departamento de riesgos tampoco me quiere mucho, O sea, es como, oye, pues financian el IVA. ¿Por qué? Digo, bueno, pues aunque sea con la aval de CREA, es como yo estoy tío de ellos, digo, bueno, pues mira, si con el aval de CREA, vale. O sea, quiero decir que nosotros intentamos dar productos, pero claro, detrás están riesgos, y riesgos es que es lo que dice Rafa, porque a mí Hacienda no me paga. ¿Cómo se hace en Francia? En Francia existe. Es accesible el crédito de IVA. Sí, los bancos lo hacen porque justamente el IVA se les devuelve a ellos. O sea, el cliente, o sea, el productor va a ceder el IVA, que el banco lo va a descontar, cuando llegue el momento no lo va a cobrar. Chus, apuntas también la reunión con Juana y con Hacienda. Tenéis que hacer presión sobre Hacienda, porque esto no es normal. ¿Y qué haría el sector si no estuviera haciendo el trabajo sucio? El trabajo del señor, ¿no? Desde que apareció CREA no se da ningún préstamo sin aval de CREA, o sea, realmente eso es un poco putada. Bueno, sí, ahí sí, una de las acusaciones que se nos hacen es efectivamente desde que aparecisteis, pues ya no hay crédito sin aval. Bueno, es un poco injusto porque es verdad que la banca, cuando pasamos la terrible crisis del 2008-2009, la crisis bancaria, cuando se llegó incluso, yo recuerdo, de no haber podido firmar una operación en la notaría con una entidad financiera porque la entidad financiera no tenía fondos. O sea, tuvimos que cancelar una firma porque dijo el banco, no puedo darle a esta empresa 500.000 euros porque no los tengo. No tenían ni dinero. Entonces, en esa terrible fase que vivimos, si no hubiera estado la figura de CREA, que por cierto es una figura vuestra, o sea, a veces se me olvida y parece que CREA es una entidad, bueno, privada, no, es una entidad financiera para los productores audiovisuales y los productores culturales, donde los socios, donde los dueños de la sociedad de garantía son los propios productores, o sea, tienen una participación de capital pequeñita, pero la tienen, es decir, es el único sector industrial que hay ahora mismo en España que dispone de una entidad financiera suya. O sea, no lo hay en otros sectores, además mucho más potentes, no lo hay en turismo, no lo hay en hostelería. Hay una sociedad de garantía que es creada por los productores, por las entidades de gestión, en este caso por EGEDA, por el ICA, que solamente se dedica a financiación del sector y que es propiedad vuestra. Entonces, bueno, pues si no hubiera estado en ese momento hubiera sido muy complicado, y es verdad que la banca pues se ha acomodado. Yo te he dicho en broma, sin CREA estaríamos muertos los productores. Esto es así. Lo que pasa es que es verdad que yo sí que quiero concienciaros a todos los que estáis en la mesa del tema de que a los departamentos de riesgos hay que hacerles entender que no es el mismo riesgo cuando la película está en papel. O sea, me parece, como lo ha descrito muy bien Christoph, ¿no? Ese es el riesgo de producción, pero ese es el riesgo financiero. El riesgo de producción acaba cuando la película de alguna forma está
calificada en el ICA, la película ya existe, luego ya si hay una beta que tú has hecho y no te pagan, ya eso es riesgo de financiación, entiendo yo, y eso quería concienciaros. Y nada, a ver si hay preguntas. Enrique. Sí, yo quería hacer varias preguntas sobre crowdfunding y centrado en el mundo de la animación. Los productores de animación necesitamos producir el piloto o el teaser para ir a los mercados y vender los desarrollos de los productos que tenemos en marcha. ¿Cómo esto, el piloto o el teaser puede estirar entre 100 y 300.000 euros según el presupuesto que tenga el proyecto, ¿no? Es decir, podemos acudir a, es decir, tenéis nota de éxito con productoras de animación que han ido con proyectos en desarrollo y que han conseguido crowdfunding para financiar el desarrollo, porque digamos que es el momento más crítico. La productora ha desarrollado, ha invertido un dinero, pero tiene que producir el piloto para demostrar que el proyecto tiene capacidad, etcétera, etcétera. Bueno, hay varias preguntas implícitas, yo creo, de lo que acabas de contar. Lo que comentaba ahora es que en la primera fase de donación y mecenazgo, pues para cantidad de eficiencia, como os contaba, 150.000 euros, pues la verdad es que de lo que se trata es que el productor consiga el éxito y consiga la financiación, obviamente. Entonces sí que es verdad que ahora mismo son todavía con 2.000 mecenas, proyectos de esa envergadura tienen un alto riesgo de que no consigan la financiación. Yo creo que ahora mismo estamos en proyectos que lo que comentaba, el mayor que hemos tenido ha sido 30.000 euros y ha sido un proyecto, ha sido un cortometraje precisamente dorado. Pero yo creo que también esto es cuestión de tiempo, es decir, que seguramente dentro de un año, año y medio, cuando en vez de tener 2.000 mecenas tengamos 6.000, 8.000 o 9.000, las posibilidades de éxito y de poder acometer proyectos de una mayor envergadura van a estar ahí. Entonces, ahora mismo, pues sí, sería arriesgado, sería complicado llegar a proyectos de hacer un piloto de animación con una base de 150.000 euros, pero yo no descarto que en un periodo determinado de tiempo podamos conseguir. Porque si el proyecto se presenta, pero dijéramos el productor principal ha coordinado ya una red de contratos de coproducción que pueden avalar el interés que el proyecto pueda tener, eso puede generar mayor garantía para la inversión. Sí, efectivamente, si el objetivo ya no es los 150.000 euros, sino es un objetivo más, o sea, es una parte de la financiación, entonces sí. Pero llegar ahora mismo a los 150.000 euros pues es complicado. Complicado, que lo que se trata es que lo consiga. Vale, yo quería ahora con Marilu, voy a hijonearte un poquito, porque está el tema de las series de animación, ¿no? Es la asignatura pendiente del ICA y es la asignatura pendiente del cine, de conseguir que finalmente la ley que no se ha acabado de desarrollar en un último encuentro, la subdirectora general dijo, bueno, eso será para octubre o noviembre de 2024. Tenemos un nuevo ministro, ¿por qué no estamos presionando, incidiendo en que se firme, en que puedan existir ayudas a las series de animación? Estamos asistiendo a un momento bollante de la animación en España y, sin embargo, una de las grandes capacidades que tiene el sector es precisamente desarrollar esos proyectos que están, digamos, sin el soporte suficiente porque no existe una regulación en el Ministerio de Cultura. Bueno, AECine forma parte de la plataforma PAP, donde está PIAF, MAPA, DIBUS, y la verdad es que en AECine, digamos que llevamos la gorra de productor cinematográfico, no de series, ¿vale? Esto no quiere decir que no vayamos a la mano con nuestros compañeros, y de hecho cuando nos sentamos con el ICA, que por cierto agradezco que hayáis venido, no se haya dicho esto. O sea, la animación para nosotros debería ser una línea que debería, no es que tuviera que tener una cuota, es que debería de estar fuera de lo que son las ayudas del largometraje de ficción, porque la animación es todo distinto, las series todavía más.
Entonces, yo sé que nuestros compañeros, cuando nos hemos sentado ahí, sí que han dicho que quieren que esto sea la realidad. Tú sabes que sí que nos hemos sentado con el ministro, sabes que ahora mismo el gobierno, pues bueno, tiene otras prioridades que no son la cultura por una razón lógica, que es la de supervivencia. Es decir, ahora mismo están haciendo gobierno, no tenemos ni siquiera presupuestos generales del Estado. Se nos ha trasladado que los presupuestos generales del Estado es posible que no estén hasta julio o hasta septiembre. Si esto ocurre, realmente va a haber unos presupuestos prorrogados del año anterior. Si son prorrogados del año anterior, veo difícil la cabida de líneas nuevas cuando realmente entramos con 40 millones de partida menos que el año anterior, que teniendo el mismo dinero y menos disponible. Es decir, estamos en una situación bastante complicada por las circunstancias del gobierno. No es que no nos estemos haciendo cargo de esas peticiones que nos mandáis, que por supuesto las trasladamos, sino que ahora mismo pues, el ministro de Cultura está pendiente de meter la ley del cine en el Consejo de Ministros. Con el Consejo de Ministros es que hay otras leyes ahora mismo que son prioritarias para que puedan funcionar, ¿no? Y que llegan a acuerdos. No, lo que quiero decir, gracias por la respuesta, lo que quiero decir es que la animación en cuanto a películas de largometraje sigue el mismo camino que las películas de largometraje de ficción, etcétera, etcétera, pero las series de animación están huérfanas de legislación, es decir, y con el agravante de que el único slot al que podemos acudir es el de Televisión Española, es decir, que fuera de Televisión Española, salvo que sean series de muchísimo presupuesto, pueden ir de 5 o más medio, etcétera, etcétera, no tienen posibilidades de salir. ¿Qué hacemos con eso? Tienes toda la razón, la animación española está en un momento, que no lo tengo que decir, va a los Oscar y ya no es solo los largometrajes, sino que las series, es decir, la animación española ahora mismo tiene un nivelón y no estáis teniendo el apoyo que deberíais de tener, y es así. Lo pelearemos, lo que pasa es que ahora mismo estamos en modo supervivencia, pero lo seguiremos peleando. Gracias. Hola, buenos días, muchas gracias por venir. Yo tengo una pregunta para Rafael en el tema de crowdfunding y micromecenazgo. ¿Qué tipo de incentivos o recompensas se le ofrece a los asociados de GEDA para incentivar que vayan a producir un determinado proyecto? Bueno, hay diversas acciones, desde seguramente acudir a un rodaje, en un caso, desde a veces hacer alguna especie de premier también de proyecto, también pues, artículos, una camiseta, varias cosas que van en relación con simplemente a veces pues, una donación sin ninguna contraprestación a cambio, y otras pues se les ofrece o se pueden reflejar el hacer algunos artículos precisamente para poder componer esa. Vale, muchas gracias. Pero generalmente la que se está haciendo mucho es eso, es organizarlo con un pase, una premier, ser los primeros que van a poder ver todos los cortometrajes. Vale, y ahora lanzo una pregunta para todos, un poco enfocado a la primera intervención de Christophe, cuando preguntaba por las garantías del confirming, ¿no? Si vamos a la financiación clásica, bueno, encontramos, por ejemplo, un préstamo con garantía hipotecaria en un bien inmueble. Eso es fácil, sabemos perfectamente cuál es la garantía, y los bancos tienen departamento de explícito y sacar el valor al final mínimo de la garantía del préstamo es fácil. Las entidades aquí presentes en los servicios jurídicos, en los servicios de riesgo, ¿tiene algún departamento específico de valoración de intangibles? Porque al final, bien lo que decía María Luisa, no es lo mismo el riesgo de, oye, me presento con un proyecto, solamente tengo un guión, no un proyecto Sevilla, o ya está enlatado. Y luego el mismo proyecto, digamos que puede tener muchas vías de ignoración, ¿no? de garantías mobiliarias, como por ejemplo derechos de distribución en otros países, o bueno, de preventas, contratos y tal, que aún no estando firmados en la fase semillas, se presuponen implícitos en todo lo que es la monetización del proyecto.
Nosotros en CaixaBank, claramente para el sector audiovisual, lo que se usa es la cesión del contrato. Es lo que básicamente usamos. Se hace una cesión del contrato que se ha firmado y a partir de ahí se empiezan los desembolsos en las distintas fases. Pero la garantía habitual es la cesión del contrato. Perdón, de los derechos de cobro del contrato, ¿se entiende? Y yo creo que la pregunta va más allá de si los bancos pueden prestar contra derechos a ingresos futuros de explotación debido a la propiedad intelectual sobre la película. Correcto, eso es lo que subyace en eso. Okay. Nosotros no vamos a hacer esto sin crearse GPT. ¿Por qué? No, es broma, pero no lo es. Ahí hay una cuestión que volvamos al tema anterior. Hay unas fuentes de financiación que cuando entramos en un proyecto normalmente se supone que cubren el presupuesto. E incluso cubren algo más del presupuesto, porque si solo lo cubren... Entonces, cuando estamos hablando de fuentes de financiación futuras, desconocidas, estamos en una zona muy difícil de estimar. Nosotros podríamos tener 15 personas estudiando el futuro de una película o de una obra cualquiera. No creo que llegaríamos a un resultado coherente, porque sencillamente no se puede estimar. O sea, nadie es capaz de decir qué carrera tendrá tal o tal proyecto en el futuro. Nadie. Si lo fuera, de hecho, y no había esa cosa increíble del cine, que es que uno hace un pelotazo y el otro no. O sea, todos lo harían, pero no ninguno lo haría. Entonces, es totalmente imposible prever. Sí que se puede, en cambio, dar estimativos gracias a un agente de ventas que sea de buena reputación, que sea capaz de venir con estimaciones, porque él mismo tiene una experiencia que nosotros no tenemos, ni tendremos nunca, ni queremos tener. O sea, yo no leo los guiones, lo siento, no los leo. Entonces, no es que no me interesen, es que no es mi negocio, no es mi parte del negocio. Tampoco es nuestra parte del negocio de que el cliente, bueno, tu película no va a ser exitosa. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? ¿O va a serlo? Tampoco. Entonces, cuando entramos en situaciones de gap, porque es lo que está describiendo, no lo hacemos en general, lo hacemos un poco en animación, porque la animación se vende mucho mejor que cualquier otro tipo de proyecto. Pero si no, y lo hemos hecho muchas veces con CREA, lo haremos con CREA, eso sí, aquí en España. Eso sí, no sé si eso responde. Sí, no, perfecto, está claro. Gracias. Bueno, pues, la última pregunta ya. Bueno, ahí. Sí, una pregunta en general. Esta semana en una reunión con un productor americano me hacía una pregunta que no supe responder y que a lo mejor alguno de nosotros la puede responder, ¿no? La pregunta era, es una producción que estamos preparando y está en Netflix o en medio, y el productor americano le decía, Netflix no retira la exención fiscal. ¿Quién se queda la exención fiscal cuando produce Netflix en España? Lo digo porque seguramente tenéis experiencia o... A ver, si es un productor extranjero, me da igual que se llame Netflix, que se llame Christoph. No, el productor extranjero es un intermediario con nosotros y con Netflix. Y entonces me hace esa pregunta y dice, oye, esto, la exención fiscal de la inversión de Netflix en España, claro, la respuesta es, pues no la quedamos nosotros, porque Netflix no la coge. Pero tú tienes, o sea, no sé si la obra es española o la obra es extranjera. Si la obra es extranjera, va por el 36.2, siempre lo van a tener que hacer a través de un productor español, que entiendo que serías tú, y entonces el Hacienda te lo va a pagar a ti, no solo va a pagar a Netflix, luego ya tú tendrás que hacer cuentas con... Sí, pero si es una coproducción con ese productor americano, recibe él, no, recibe solamente por la productora española. La parte extranjera la recibe el productor español que haga el servicio.
No sé si te contesto. Allí está el ICA, igual puedes contestar mejor. Pásale el teléfono a Rosa, que seguro que te contesta muy bien. No, sí, hola. No hace falta decir más, ella te lo ha contestado muy bien. Es el productor español que hace series de la película extranjera o de la película extranjera que recibe un incentivo. Tal cual, no hay nada más que añadir. El productor extranjero de sacar un nick español para recibir parte de esa sección. Entonces deja de ser un productor extranjero. Entonces es una empresa española, es una empresa española. Eso es muy limitado. Pero el incentivo fiscal está pensado para las empresas españolas, claro. ¿Estás preguntando, Enrique, cómo hacer la tesorería de esa parte? O la pregunta es, ¿quién recibe el 36.2? ¿Es el productor español que hace el service? No, la tesorería... Antes, cuando Rafael hablaba de las empresas del sector fiscal, entiendo que es un rating de las empresas con las que trabajáis habitualmente y que pueden intervenir en esta cuestión cuando se plantean este tipo de problemas, ¿no? Claro, o sea, los incentivos fiscales tienes los que son españoles, o sea, el 36.1 o el 39.7, que se puede descontar vía SGR, pero que luego traen unos inversores terceros que serán privados, que cuando paguen tendrán que pagar, digamos, al banco que haya descontado con el aval de SGR. Y luego está el tema del 36.2, que es una obra extranjera, que el dinero lo recibe el productor español y lo pagará Hacienda, se lo pagará Hacienda 2 años después o 3 años después. Entonces, ¿cómo se hace efectivo ese dinero? Pues vía Crea SGR también. También te lo van a tramitar a través de alguna entidad financiera, sea Caixa o sea Coficine. pero al final ellos lo que van a hacer es avalar la operación. Pero es el productor español, porque lo que se trata es de que los extranjeros vengan aquí y trabajen con productores españoles. Bueno, pues muchas gracias por asistir, muchas gracias a Queda, a Tino Coscoy, a ICO, a Andrea SGR, a Oficine, a Saban y a Cine que ha organizado esta mesa, y espero que os haya servido lo que hemos hablado. Y muchas gracias al Festival de Málaga también por darnos la oportunidad de presentar esto. Gracias a vosotros.